En los años 80, todos comprendimos con no poco dolor la importancia que tenía el concepto de inflación económica. La inflación económica consistía simplemente en emitir moneda sin respaldo, en emitir moneda sin lo que vamos a llamar en adelante referente. O sea, la moneda no tenía ni respaldo ni referente, vivía en el aire. Y ahora me interesa extrapolar el término de inflación económica a la inflación lingüística, acaso mucho más peligrosa que la inflación económica. La inflación económica se paró con un shock económico. La inflación lingüística requiere todo un tratamiento de verdad durante un largo periodo de tiempo y nos debe interesar particularmente a todos los que hacemos gestión pública, a todos los que hacemos políticas públicas. La palabra pública no puede estar signada por la inflación lingüística. ¿Qué elementos? Empecemos por ahí porque esto es una manera simple de entenderlo. Pone en relación un signo lingüístico, una palabra cualquiera. Pone en relación tres elementos. Un significante, un significado y una cosa o referente. ¿Qué es el significante? Si escucho una palabra oral, perro, por ejemplo, el significante de esa palabra es lo que yo escucho. P, E, vibrante múltiple, R, O. Ese es el significante, la cara externa del signo. Si yo veo la luz roja de un semáforo encendido, ¿no?, o encendida, el significante es esa luz roja. ¿Correcto? Pero para que exista signo, es evidente que el significante me tiene que remitir a un significado. La luz roja encendida me remite al significado o concepto alto. ¿Está bien? Así como la palabra perro me remite al concepto de lo que yo tenga, lo que es un perro, para decirlo de manera simpática, animal de cuatro patas que hace guau y mueve la cola. En cualquier caso, un signo lingüístico pone en relación tres elementos: el significante, el significado y el referente. Pero el signo, para que exista como tal, ya excluye al referente. O sea, no necesito ver al perro para saber que cuando hablo de la palabra perro, evoco el concepto de lo que es un perro, sin necesidad de que el perro esté presente, como la luz roja de los semáforos. La luz roja de los semáforos, cuando se enciende, significa alto, prescindiendo de si hay autos al costado o no hay autos al costado. Bueno, en el caso peruano, triste y lamentable, de si hay autos que se pasan a la luz roja o no se pasan a la luz roja. ¿Qué ocurre en Occidente con la relación arbitrario, motivado, en una visión diacrónica, una visión en el tiempo, a la luz de lo que hemos llamado ya, y lo han leído ustedes en sus módulos, sistemas culturales? En la oralidad, ciertamente nos encontramos
con la arbitrariedad existente entre el significante y el referente. O sea, no hay nada que obligue a que esto se llame cinta. Podría haberlo llamado perro. No hay ninguna motivación para que esto se llame cinta. Lo comprobamos en los diferentes idiomas, donde las cosas todas tienen nombres diferentes a aquellos que les ponemos nosotros. Junto a esa arbitrariedad, a modo de, si quieren, completar esta idea, las onomatopeyas se salvan de esta ley de la arbitrariedad del signo lingüístico. ¿Qué es una onomatopeya? Es una palabra que busca imitar algún sonido ocurrente en la realidad. Pío, pío es una onomatopeya motivada. ¿Motivada por qué? Por algo que hace el pollito, que es piar. ¿Correcto? Como guau, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, obviamente el número de onomatopeyas es largamente menor que el número de palabras arbitrarias que usa una persona normal, ¿no?, en el lenguaje. Decíamos que una primera característica entonces en el mundo de la oralidad es la arbitrariedad, que nos lleva a constructos verbales, a construcciones verbales que operan en una realidad real. La realidad está ahí. En este momento que yo estoy conversando, tengo una realidad, tengo un entorno que es físicamente existente. En la escribalidad se nos presenta un problema. Escribalidad significa, ¿recuerdan el mundo del libro? ¿Recuerdan el mundo del alfabeto sacralizado? Bueno, en ese mundo hay una doble arbitrariedad. Doble arbitrariedad, ¿por qué? Porque al perro lo llamé perro porque me dio la gana. Lo pude llamar gato, lo pude llamar camello. ¿Correcto? A nivel de la lengua oral. Pero no solamente eso, sino que encima escribí la palabra perro, ¿correcto?, con una P, una E, una R y una O. ¿Por qué? Por pura arbitrariedad. Pudo ser, ¿correcto?, pudieron ser otras grafías las que representasen esos sonidos. Los constructos verbales, entonces, en la escribalidad, y esto es importantísimo, pueden prescindir de la realidad real y vivir en el mundo de las ideas. ¿Qué es la justicia? Tiene un referente real. ¿Qué es la paz? Tiene un referente real. ¿Qué son los derechos humanos? Tienen un referente real. Dejémoslo estar. En la electoralidad estamos asistiendo a un fenómeno sumamente interesante, y es el fenómeno del fin de la arbitrariedad, donde el significante del signo está motivado por el referente. Por eso la relación en el gráfico que tienen allí, la relación ya no es punteada, como en el caso de la oralidad y la escribalidad, entre significante y realidad, sino es continua. Porque lo que existe en el mundo virtual existe en la realidad, está motivado por la realidad.
bueno, aquí vamos entrando a nuestra materia de teoría y prácticas de la comunicación política, a nuestra materia de gestión pública, a nuestra materia de inflación lingüística. ¿Por qué, siendo la representación escribal, correcto, un constructo doblemente arbitrario? ¿Recuerdan el ejemplo del perro? El perro pudo llamarse gato. Y las grafías, o sea, las letras, pudieron ser otras, doblemente arbitrarias. ¿Por qué, siendo la representación escribal un constructo doblemente arbitrario, adquiere, sin embargo, el carácter de ello objetivado? Cuando decimos ello objetivado, estamos diciendo verdad absoluta, inamovible. Bueno, esto tiene su explicación. Y es que en Occidente, hemos optado por las escrituras fonéticas, donde a un sonido o fonema, para decirlo en términos muy simples, lo tratamos de representar con una grafía, grafema o letra. Esa arbitrariedad, curiosamente, en la historia de la humanidad se da paralela a otro gran descubrimiento humano, que es la moneda. En la moneda, si se fijan bien en el gráfico, tenemos la misma lógica. Un valor se representa con una moneda. O sea, la moneda está en vez del valor, así como el grafema estaba en vez del fonema. Dicho en otros términos, fonema y valor se objetivaban en grafema y moneda. Y eso es lo que crea el concepto de representación objetiva en Occidente, que, como Hernando de Soto admite, ese es el gran misterio del capital en Occidente, hacer visible lo invisible. Pero esta representación objetiva en Occidente termina por volverse inmutable, termina por volverse una verdad universalmente aceptable por dos razones. En primer lugar, porque es sacralizada en lo religioso, que es lo primero que se imprime. La Biblia, la palabra de Dios. Entonces lo escrito por asociación, lo escrito de cualquier tipo, por asociación, correcto, que vamos a llamar más adelante metonímica, lo escrito por asociación con lo sagrado, con las escrituras sagradas, se convierte a su vez en sagrado, se sacraliza. Los intelectuales son, o somos, como quieran llamarlo, los nuevos sacerdotes. Pero, aparte de sacralizarse la representación objetiva en lo religioso, el racionalismo de los siglos XVII y XVIII le dan a esta representación objetiva un carácter de absoluta verdad. Es decir, esto es y no puede ser
de otra manera. Y entonces hacemos una pregunta a estas alturas que resulta provocativa. Todos sabemos de la crisis de la democracia representativa en el mundo. La pregunta provocativa es: ¿no está nuestra democracia representativa basada en una representación objetivada hoy en crisis? Y vamos a ver por qué hoy en crisis. Esto es investigación, estos son 4 años de trabajo que los tenemos graficados de una manera muy simple ahí. Aquí ya no estamos hablando solamente de la escritura occidental, estamos también hablando de las escrituras ideográficas. ¿Correcto? Y estamos haciendo una comparación con algo que les es muy grato a ustedes porque los usan constantemente: los emoticones y los emojis en el mundo de la escritura electronal. Allí, en el gráfico que tienen delante, tienen 4 emojis, tienen los ideogramas que los representarían y tienen las palabras. Mírenlo por favor horizontalmente primero. Y las palabras que fonéticamente representarían esas realidades. Si uno mira bien, mientras los emojis y los ideogramas son motivados, correcto, son motivados. O sea, un ideograma está motivado por el pensamiento que encierra el trazo del ideograma. Un ideograma no es un sonido. Un ideograma representa un pensamiento, una idea, mi opinión sobre. Entonces esa sería una motivación, pues. Igual, la misma motivación que hay en los emojis. Pongo una carita triste, una carita feliz, las caritas están con sus 2 lágrimas llenas de felicidad, en fin. Entonces, los emojis y los ideogramas son motivados, mientras que las escrituras fonéticas son, ya lo decíamos, doblemente arbitrarias. Luna, agua, árbol, rezar. ¿Por qué llamamos luna, agua, rezar, árbol a aquello que llamamos así? Porque nos dio la gana en un momento dado de la evolución del lenguaje. Esto trae consigo que los emojis y los ideogramas signifiquen caracteres vinculados a la realidad, sea real o sea virtual. Real en el mundo de la oralidad, virtual en el mundo de la electronalidad. Esto significa que en el mundo de los emojis y de los ideogramas, la abstracción de la realidad real en lo oral y de lo virtual en lo electronal sea holística, sea de conjunto. Y esto significa que en el mundo de los emojis y los ideogramas, este es importantísimo, el mundo de las ideas,
necesariamente está vinculado al mundo de las cosas. A diferencia de el mundo occidental, que hizo de la doble arbitrariedad, lo decíamos, una verdad sacralizada, que permitió desvincular la realidad real de los caracteres, que permitió la abstracción segmentativa y clasificatoria de la realidad, y que permitió finalmente, lo subrayo, algo importantísimo, así como la oralidad y la electonalidad en sus escrituras significan que el mundo de las ideas, no pueda desvincularse de las cosas en el mundo de las escrituras fonéticas. El mundo de las cosas surge a partir del mundo de las ideas. Recuerden a Platón. ¿Qué cosa es? Sino el mundo de las cosas, que es una visión imperfecta del mundo de las ideas. Y bueno, cito aquí a dos autores que yo quisiera invitarlos a leer. Traten de encontrar la mayor cantidad de textos de estos autores, porque nos van a ayudar a comprender el todo de lo que estamos conversando. Zygmunt Bauman es un brillante sociólogo recientemente fallecido, que distingue entre modernidad sólida y modernidad líquida. Él habla de modernidad sólida, y voy a simplificar esto, a aquella modernidad basada en una institucionalidad que creímos perdurablemente eterna. Una institucionalidad dada de una vez y para siempre. Esa era la modernidad sólida. ¿Cómo es el asunto? Que lo que Dios ha unido en la tierra no lo desate o no lo separe el hombre, ¿no? Y bueno, Biondi y Zapata en sus trabajos hablan de escribalidad y electonalidad, hablan de oralidad también, pero a efectos de la comparación con Bauman es sumamente interesante la coincidencia que hay entre un sociólogo brillante como Bauman, que distingue entre modernidad sólida y líquida. ¿Cuál sería la líquida? Esa que proviene ya de la electonalidad, que va licuando la propia institucionalidad. Entonces, mientras la modernidad sólida correspondería al gran periodo de la escribalidad, la modernidad líquida correspondería al periodo de la electonalidad. Esto es un deber nuestro comenzar a pensarlo como políticos, no del siglo XIX, no del siglo XX, sino del siglo XXI y XXII. Porque no pensar esto significa quedarnos en la zona de confort, ¿no? Ah, sí, la OEA existe eternamente, las Naciones Unidas existen eternamente, el matrimonio existe eternamente, en fin,
todo es eterno en la vida. Cuando comprobamos, por ejemplo, hoy en día, que una institución, hablando de política internacional, como Naciones Unidas, es menos importante para un país que la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Entonces, yo les recomiendo que traten de leer cualquier libro de Bauman, no interesa, tiene una cantidad enorme de libros. El tema es el mismo, la modernidad sólida, a quien le gusta el amor, tiene un lindo libro que se llama El amor sólido y el amor líquido. Pero en fin, a quien le interesa la política, puede leer La vida líquida. Y ahí los textos de Bion y Zapata los tienen en la bibliografía. Atención, si no hacemos caso al cambio, si no hacemos caso a esta realidad pretextual que se va configurando ya, tendremos inflación lingüística, porque estaremos llamando a algo que no existe con un nombre que no tiene referente. ¿Correcto? Y la comunicación política oficial no puede vivir de la inflación lingüística. Con demasiada frecuencia, ustedes escuchan a los políticos hablar de palabras que no tienen referente, hablar de palabras que carecen de verdad, que no tienen un correlato en la pretextualidad. Eso se llama inflación lingüística. Eso se llama inflación lingüística. Y con inflación lingüística es imposible, así como con inflación económica es imposible sostener la economía de un país, con inflación lingüística es imposible darle sostenibilidad a ese país. Gracias por su atención. Espero también que esta conversación nos haya sido útil a todos.